Estamos de regreso en Factor Clave y hoy es un viernes en el que estuvimos hablando de precios, de combustibles, luego pasamos al salario mínimo, a las actividades del fin de semana en artes y espectáculos y también al turismo. Hicimos un recorrido a diferentes rubros económicos, pero ahora vamos a hacer un punto y aparte porque tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestro apreciado Alfredo Pereira del equipo de MF Economía, que hoy está justamente aquí con nosotros con otro invitado. ¿Cómo estás, Alfredo? Gladys, ¿cómo estás? Una alegría tenerte de vuelta. La verdad que te extrañamos en el programa. Estoy siendo amable, Alfredo. Sea amable conmigo. Y también damos la bienvenida a Raúl Luragui. Él es el superintendente de tesorería del Banco Itaú, que hoy nos acompaña también. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Gladys, por la invitación y muchas gracias también a Alfredo o Pope, como me pidió que le diga. Sí, sus amigos le llaman Pope, a nosotros no nos deja llamarlo de esa manera. Sí. Bueno, ¿qué novedades tenemos hoy, Alfredo? ¿Qué traemos para compartir con nuestra audiencia? Bueno, nosotros, Gladys, creo que venimos ya hace, diría, más de 2 años que se escucha lo que es la tasa política monetaria, que el Banco Central baja la tasa política monetaria, que el Banco Central sube la tasa política monetaria. Y obviamente que eso tiene un efecto en los créditos, tiene un efecto en el sistema financiero y tiene un efecto en la economía. Pero muchas veces, de repente hablando con la gente, cómo verdaderamente una tasa que es de referencia termina funcionando y termina siendo efectiva y impactando en el sistema financiero y impactando luego, digamos, en la economía. Por eso hoy le invité también a Raúl. Raúl está en el sector financiero, así que desde adentro él también nos puede explicar, digamos, ese impacto, y creo que va a ser algo muy útil también a la ciudadanía porque verdaderamente es una tasa que, como, bueno, repitiendo, ¿verdad?, tiene un impacto muy, muy grande en la economía. Así que quizás podemos empezar en el primer gráfico, ¿El siguiente? En el siguiente, eso. Y esto explico un ratito y ahí ya le dejo a Raúl, que creo que va a ser muy importante. La raya azul, para que la audiencia pueda seguir, es justamente la tasa política monetaria. Básicamente el Banco Central tiene un comité de política monetaria que tiene una agenda, ellos en una fecha se deciden, según todos los estudios económicos y según, digamos, proyecciones que ellos tienen, bueno, deciden, digamos, elevar, mantener o bajar, digamos, la tasa de política monetaria. Y como vemos, tiene 2 rayas verdes, una banda superior, una banda inferior. Y esto es en gran medida porque en el 2011 el Banco Central tiene un esquema de meta de inflación, entonces básicamente está mirando la inflación y a raíz de la inflación ellos en cierta manera toman decisiones de políticas monetarias, entre ellos la tasa, y ahí vemos en cierta manera, digamos, como el objetivo que tiene el Banco Central es de una inflación de 4% con un rango superior más o menos de 2%. Bueno, antes de entrar un poquitito a la curva y antes de entrar al gráfico y a los demás puntos, Raúl, ¿cómo podemos explicarle a la gente no economista, a los empresarios que no están en el sector financiero, qué es la tasa de política monetaria? ¿Cómo les afecta? Eso justamente, de que Alfredo me hizo la invitación, estábamos tratando un poco de encontrar la forma más fácil de explicar qué es la tasa política monetaria, para qué la utiliza el Banco Central y sobre todo cómo la utiliza y cómo se transmite eso a la economía. Básicamente, como dijo Pepe, el Banco Central tiene la misión de controlar inflación, básicamente que los precios no se disparen, bajar la volatilidad de precios, que básicamente eso es la inflación, variación del precio de todo lo que consumimos día a día, controlar eso, que no haya mucha volatilidad, mantenerlo lo más estable posible. Una de las herramientas que utiliza el Banco Central es lo que se llama la TPM, la tasa de política monetaria. ¿Qué es esta tasa? Básicamente el Banco Central le pone precio al dinero a través de tasa de interés. Entonces él dice, una inflación, digamos, relativamente controlada o una inflación de objetivo, que es la del 4% para el central, ok, ¿cómo yo controlo que si está a 5, cómo le hago bajar 4? O si está en 2, ¿cómo la incentivo para que suba al 4? Es a través de la tasa de interés. Si la inflación está muy alta, como está aconteciendo ahora, a diferentes consecuencias, el tema de la pandemia, eso podemos hablar por qué está alta después. Una inflación alta, lo que se hace se trata de subir la tasa, básicamente para tratar de traer el dinero, contraer el dinero circulante que hay. Entonces eso va a hacer que haya menos demanda por los productos, menos billete en la calle para demandar productos, entonces no va a presionar a los precios de los bienes.
Entonces, eso un poquito es la forma en que el central trata de utilizar la tasa política monetaria poniéndole un precio para tratar de controlar un objetivo que es la inflación. Entonces, digamos, el billete, así como otro producto de la economía, si hay mayor cantidad, tiende a que baje su precio. Y si hay menor cantidad circulando, es decir, ofertado, digamos, va a subir su precio. Así mismo. Entonces, el BCP lo que hace es tratar de meter guaraníes, billetes o dar, o distribuir según la necesidad. Exactamente. Que tampoco es que significa que va a entrar a ver, mucho no puede hacer a veces el BCP cuando hay factores internacionales como lo del petróleo, por ejemplo. Es decir, tampoco el BCP va a venir a intervenir, tampoco esa es su función. Bueno, entonces, la tasa de política monetaria, nos decía Raúl, le pone un precio al dinero. Al dinero. A través de la tasa de interés de los diferentes productos que hoy tenemos en el sector financiero. Básicamente, el central, ¿dónde hace efectivo esto? Que ese es el punto importante, porque como una tasa de referencia en verdad termina siendo efectiva y teniendo, digamos, ese impacto en el sistema financiero. Quizá ahí podemos ver... Y ahí es donde este gráfico explica mejor y después quizá podemos pasar al siguiente. Esta tasa, la línea más oscura, es básicamente la tasa política monetaria pre-pandemia, estaba alrededor del 4, con una inflación target de alrededor del 4, una banda simétrica de más menos 2, ok, todo lindo, vino pandemia. Muy estable. Muy espectacular, vino pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá se empezaron a cerrar negocios, todo el encierro, todo el tema que la gente no podía salir. Ok, entonces sabíamos que se iba a contraer la economía. Entonces, ¿qué hace el central? Baja su referencia. Y dice como que bajando la tasa de referencia, dice, el dinero tiene que estar barato, tiene que correr para tratar un poco de ayudar a la gente justamente por todo este encierro que tuvimos, ¿verdad? Después vamos a seguir hablando de eso. Luego empieza a haber mucha inflación, se empiezan a abrir los negocios, el tema... La pandemia va pasando a ser post-pandemia, entonces empieza la inflación a apretar de vuelta, entonces ellos empiezan de vuelta a ajustar. Obviamente, como había muchísimo dinero para la misma cantidad de productos, eso se traduce que esos productos valen más caros para poder compensar con la cantidad de dinero que había. Entonces ellos empiezan a subir su tasa de referencia para tratar de estirar el dinero al mercado. Y ahí es donde, ¿cómo hace eso? Ellos tienen este 7.25, una referencia, y a través de 7.25 también hay le dicen un canal de liquidez. Si en los bancos, en el sistema financiero, sobra mucho dinero al final del día, ellos toman ese dinero por un día al 7.25 menos 25, al 7%. Y si algún banco o algo por alguna necesidad necesita dinero, es el 7.25 más 25 básico, él te presta por un día. Y también entonces crea un corredor de liquidez, le dice. Y ahí es donde él hace efectiva su tasa de referencia, pasa a ponerle el precio del dinero en el mercado. Y a partir de esa referencia que los bancos saben que a cierto por cierto el BCP le va a pagar por el dinero, a partir de ahí los bancos hacen toda su curva de dinero, de costo de dinero a los diferentes plazos. Por eso que es donde esa referencia central se transmite a la economía. Entonces a partir de ese punto todo el mundo hace su curva de precios a los diferentes plazos y le pone dinero. Sí, ahí los préstamos pueden ser con intereses más altos o más bajos dependiendo de cómo esté la tasa de política monetaria. Exactamente. Pues, y en la jerga ellos le llaman el overnight, o sea, el préstamo de un día. Y bueno, y a partir de ahí, como dice Raúl, se va trasladando, digamos, a plazos más grandes, y eso también lo queremos mostrar en el siguiente gráfico. Sí. Pero como en ese un día ya tiene efecto, prácticamente después el traslado, digamos, ahí depende de la estructura, el sistema financiero, etcétera. Pero esto es muy importante que Raúl nos explique, porque después vamos a ver, él es parte un poco también. Un montón de líneas parece. Raúl, vos te solidarizás conmigo. A mí me hace lo mismo. Viene él. Me hizo borrar como tres líneas. Él es simpático, pero yo soy la que tiene que salir a explicar esto, ¿verdad? No te imaginas la telaraña que era antes. Entonces le dije, esto hay que simplificar. Raúl, no, sí te puedo creer, porque le conocemos. Así son los economistas. Así son. Bueno, no, pero bien, ¿qué es lo que indican estas curvas de diferentes colores? Acá vamos a tener que ubicar un poquito también en el tiempo, entonces vamos a ir entendiendo cómo es que funciona la economía. Esto no son los bancos, esto no es el sistema financiero, esto es BCP. A partir de su referencia, cómo fue marcando a través de sus instrumentos, que son las letras de regulación monetaria, el precio en los diferentes plazos, ¿sí? Si nos ubicamos en la línea turquesa, en la celeste, en agosto del 21, era la época en que todavía estaba la referencia en 0,75, en agosto subió a 1% la referencia, y este fue el resultado de la licitación de los instrumentos del Banco Central a los diferentes plazos. En esta época, cuando la referencia terminó en 1, él decía, a 30 días el dinero, mis instrumentos están a 0,90, rinden 0,93, 1%, 1,64, 19. ¿Qué significa? Si vos vas a hacer un activo
el sistema financiero, que es el que recibe el depósito de la gente, si va a hacer un préstamo o va a darle el dinero a alguien, el central te dice, yo a 180 días te pago 1%. Entonces vos tenés el instrumento más líquido y el de riesgo cero en el sistema local, sabes que cuesta 1. Entonces vos a partir de 1% vas agregando, por ejemplo, el riesgo, si querés darle préstamo a Juancito Pérez, el riesgo de crédito, el costo operativo y todo eso, y vos sabés, bueno, el crédito me va a salir 1.20. Pero siempre tienen que estar en base a esta referencia de que es el mejor riesgo del mercado local. O sea, no es que los bancos le ponen nomás la tasa de interés según lo que quiere, ¿verdad? Tipo... Ese es la por eso esto es muy importante entender el piso, sí, lo que ellos llaman, porque básicamente la ley de regulación monetaria es, podemos decir, una especie de bono del Banco Central y al darle el bono a la entidad financiera recibe dinero y de esa manera también saca liquidez del sistema. ¿Por qué? Porque ese dinero está colocado en estos plazos, ¿verdad? Pero ahí es muy importante lo que decía Raúl, porque viene podemos decir, una Gladys que paga siempre, tiene una actividad económica estupenda, cada vez le va mejor. No obstante, digamos, nunca va a poder competir el costo de oportunidad que tiene un banco central, que es libre de riesgo, porque básicamente es el que emite la moneda. Entonces, eso es un poquito. Entonces, hicimos un extremo y, como dijo, viene Gladys que hace 7 meses le hubiera dado el préstamo, vamos a decir, al 3%, porque le respetaba 1. Viene Gladys hoy, en julio de 2022. La roja es la última licitación, que fue la penúltima semana de mayo, donde BCP en su última reunión del Comité de Política Monetaria subió de 6.75 a 7.25 la referencia. Voy a hacer una pregunta que de pronto, no sé, tiene relación indirecta. Sí. ¿No es un poco contradictorio que en un momento de crisis y que la gente quiera tener dinero, qué sé yo pienso en el usuario final para préstamos de consumo o en los emprendedores que necesitan capital operativo y bueno, quieren recurrir a los préstamos? ¿No es un poco contradictorio? ¿No atenta contra la reactivación económica? Ese digamos es un dilema que tiene Central como regulador. O sea, el BCP tiene que tomar esa decisión. Tiene la difícil tarea de tomar esa decisión, ¿verdad? Porque justamente es una conversación que seguro vas a poder tener con cualquiera de ellos. Yo soy consciente que la economía obviamente es post-pandemia, se está reactivando y hubiera sido muy interesante seguir con el dinero, digamos, barato como tuvimos, pero también somos conscientes que tenemos una inflación muy alta que está subiendo, se está disparando a consecuencia de que hay mucho dinero circulante. Y él tiene la tarea de hacer ese equilibrio, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo subir para controlar la inflación y no subir demasiado para no enfriar la economía? Esto me recuerda mucho a eso del dólar, de que al exportador le conviene que esté alto, pero al importador no y viceversa. Pero, aparte, el otro dilema que el Banco Central es muy consciente, lo que vos mencionás, acá estamos hablando prácticamente ni siquiera ha pasado 9 meses para que haya una suba tan importante. O sea, imagínate un comerciante que tenía y manejaba su proyección y su presupuesto a estas tasas, de repente en 7, 8 meses le cambió, pero no sé, 500% su panorama y es una estrategia financiera distinta. Pero quizás, Raúl, podemos decir... No, pero también aclarar, no es una situación solamente de nuestro Banco Central, es una situación de la mayoría de los bancos centrales. ¿Sí? Es una situación se enfrentan a ese dilema siempre. La inflación básicamente está en una situación global hoy día y todos los bancos centrales en una u otra medida están ajustando. No, pues igualmente, a ver, paréntesis, no quiero desviarme mucho del tema, pero en teoría si los bancos de desarrollo funcionaran bien, podrían ocuparse de esos sectores específicos más afectados y que necesiten algún financiamiento con tasas especiales, qué sé yo, no sé, la AFD a través del BNF, por ejemplo... No sé, digo nomás pensando en esa gente que sí necesita igual, independientemente, dinero barato. Ahí ya entramos en otra discusión de programas, ¿verdad? Y ahí ya podría decir, no, entonces debería estar bajo la referencia, porque son programas especiales para situaciones especiales. Claro, ya es otro. Ya sería otro, exactamente. Bueno, pero volviendo acá entonces. Sí, y bueno, y esto, por ejemplo, la línea roja es la última licitación, la de mayo. Entonces ahí vos te das cuenta, volviendo al caso del préstamo que tomé en agosto, y hoy la referencia de Central me dice, a 180 días yo voy a tomar el dinero tuyo que está en la liquidez del banco, consecuencia de los depositantes que te depositaron a ti, yo hoy a 8.60 te puedo tomar. Entonces, este mismo préstamo que vos calculabas a 1%, más el costo operativo, más el costo del crédito, el riesgo, hoy tenés que calcularlo sobre 8.60, no más sobre 1. Entonces, ahí es donde el dinero se encarece a consecuencia de la tasa de política monetaria aplicada en el mercado. Esa es la forma en que se transmite
Y es la forma en que tiene las consecuencias, buenas, malas, como quieras, en el mercado. Porque también esta misma herramienta se utiliza para incentivar el crédito, ¿eh? Porque justamente en la pandemia que bajaron a 0,75 era para incentivar. Algo histórico, Claro, nunca histórico. bajó, nunca ahora que estuvo subió, ahora que está subiendo es para justamente contraer. Ese es su efecto. Entonces, desde el punto que lo viste, vista que lo veas, tiene su subida y tiene su bajada. ¿sí? Funciona de los dos lados. Eso Claro. hay que tener claro, ¿sí? Y creo que como dice Raúl, es una tarea bastante, digamos, difícil por unos años de coyuntura bastante complicados, ¿verdad? Tanto para la economía como para justamente las autoridades monetarias. Pero quizás ahí podemos, para la audiencia más cerrando y continuando con lo que dice Raúl, creo que ahí es muy importante entender, bueno, si yo tengo ahora tasas más altas, ¿cómo termina eso verdaderamente impactando en la economía real? Y básicamente, bueno, esto desincentiva el consumo en el caso de las personas. ¿Por qué? Porque antes que pensaba, no sé, un viaje o de repente comprarme un vehículo, bueno, ahora con las tasas tengo que pensar 2 o 3 veces. Y lo mismo desde el punto de vista de las empresas. Muchas empresas con estas nuevas condiciones de mercado se plantean también 2 o 3 veces la rentabilidad de ciertos proyectos de inversiones. Amplío mi oficina, compro nuevas máquinas, quizá espero un tiempo más a ver si las tasas se estabilizan o van a bajar. Sí. O sea, plantea nuevas decisiones que en cierta manera hacen que haya menos consumo, menos inversión, por lo tanto menos expansión. Y como yo le preguntaba a Raúl, yo le hacía esta la pregunta esta mañana, y tiene un efecto en el ahorro esto también. Eso también es muy importante lo que comentó. Aparte de lo que dijo Pope, yo le dije para un proyecto de inversión, me dijo para viajar, ¿verdad? Pero le dije, ok, está bien. Ahí cada uno habla de sus necesidades emocionales, espirituales. El tema del ahorro es muy importante también, porque ¿qué acontecía justamente cuando el central baja su referencia en la pandemia? Vos te ibas a un banco y querías decir, quiero hacer un depósito a plazo, un CDA, un certificado de ahorro, que es lo que normalmente se utiliza más. Y los bancos tenían, imagínate que tenían esta referencia, y básicamente vos te ibas a decir, a un año te iba a pagar 1%. De vista que está a 0,10, 0,5, 0 nada, básicamente te iba a pagar 1 y iba a decir, no, voy a colocar mi plata un año sin poder tocar por 1% de ganancia, no, dejo. Entonces básicamente hubo un gran crecimiento de los depósitos vista a nivel sistema. Hoy día, ¿qué acontece? Vos te vas al banco con una referencia de 9, posiblemente te va a decir, te va a pagar 7, te va a pagar 8, porque hay que contar el costo de encaje legal, fondo, hay un montón de costos que hay ahí, entonces no va tan directo sobre las 9, pero vamos a decir, te va a pagar 8. Entonces la gente ya tiene otro, 8. Entonces lo que yo podría tener hoy a la vista y quizás consumir mañana, comprarme algo, voy a decir, no, voy a colocar un año que va a tener una renta de 8%, entonces sí me puedo, digamos, un poco atajar con el consumo, atajar los gastos. Renunciar al consumo del presente para eso es el ahorro. El ahorro es la elección de un consumo de la mañana. Y al ahorrar ese dinero, al no gastar o no hacer inversiones, claramente tampoco entra en circulación en la economía, y que eso siempre decimos a nivel agregado. Si yo te compro a vos algo, Gladys, eso termina siendo un egreso para mí, pero un ingreso para vos, y en el efecto multiplicador que eso tiene. Bueno, y de eso estaban hablando entonces también de las colocaciones con plazos más largos para ir avanzando en las... Sí, porque acá nosotros tres claramente hablamos un montón pero vamos a ir avanzando. Pero con esto es para cerrar ya, y que es un poco importante. para cerrar y digamos hablar un poco más de expectativa de precio, dónde está la inflación, de dónde estaba, dónde está hoy y quizás dónde va a ir. Básicamente esto es, para hacerlo muy rápido, las líneas celestes y las azul oscura eran los papeles del Banco Central, las letras de regulación monetaria de corto plazo. Y esto era cuando estaban los niveles de las tasas, estaban bien bajitos, estamos hablando de 0,90, 0,70, abajo de 1%, en esta época de comienzo del 2021, ya en la mitad de la pandemia. Y básicamente la mayoría de los papeles central, los bancos iban y colocaban a cortísimo plazo, 30, 60, porque básicamente el rendimiento no le valía irse muy largo, entonces preferían quedar todo en corto. Últimamente, con esa curva roja que vimos, cuando una tasa de año y medio está en 9,79, una tasa de año está cerca del 9%, todo eso, los bancos y básicamente el sistema en general, ya dijo, ok, estas tasas sí ya son razonables, yo la inflación creo que ya está llegando a un nivel, digamos, de techo, entonces sí podemos empezar a ir un poco a más largo plazo, y básicamente el comportamiento del sistema es ir comprando papeles ya de más largo plazo, porque siente que esto ya está llegando a un nivel, digamos, diría de techo, más o menos donde está hoy. Entonces el comportamiento también del ahorro es muy parecido al comportamiento del ahorrista que deposita en el banco. Prefería mantener a la vista porque no le rendía nada. Hoy ya sí dice, voy a colocar un CDA un año, voy a evitar ese consumo de hoy para consumir dentro de un año más una renta. El mismo comportamiento también ocurre a nivel sistema. Y es muy interesante, si vemos el gráfico, porque el comportamiento de los bancos en ese sentido,
cuando empezaron a subir las tasas de política monetaria, vemos que hubo un fuerte componente, digamos, a corto plazo, el 83% de la subasta, el 90%. ¿Por qué? Porque si yo coloco ahora a largo plazo y sé que va a seguir subiendo, pierdo la oportunidad de ganar más rentabilidad en 30, 60 o 90 días. Sin embargo, como dice Raúl, acá ya vemos que gran parte, digamos, de las colocaciones fueron colocadas a mediano y a largo plazo. Súper interesante. Y quizás cerrando el live, esto también significa que si está colocado a largo plazo, probablemente ese dinero no está disponible hoy y va a estar recién disponible en un año y medio. Y ahí cumple la función de central de retirar el circulante para tratar un poco de enfriar la inflación, ¿verdad? Ahí es donde cierra todo el círculo. Ahí llegamos entonces a ese equilibrio que buscan desde el banco y que, bueno, se va también afectando los demás comportamientos en la economía. Alfredo, Raúl, un gusto compartir con ustedes en la tarde de hoy, aprender un poco de cómo funciona esto. Y bueno, espero también que en sus casas se hayan divertido igual que nosotros. El gusto es mío, ¿sí? Raúl, tenés que venir más seguido porque cuando vos venís queda más amable. O sea que yo le estoy preparando, le dije, se porta mejor. Es viernes live, está de buen humor, ya es fin de semana, así que... Muchísimas gracias. Entonces así, Alfredo Pereira, Raúl Luray, también de Itaú, que nos acompañan en la tarde de hoy. Tenemos que cumplir nuevamente a la vuelta de esta pausa. Seguimos con mucho más de esta edición de viernes de Factor Clave.